Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante, el espacio donde la educación se encuentra con el metal para cuestionar aquello que solemos aceptar sin preguntarnos demasiado por qué existe. Yo soy Maestro Antihéroe. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado, algo tan cotidiano que normalmente pasa desapercibido: la disciplina. Desde el primer día que pisamos una escuela, aprendemos una serie de reglas. Algunas están escritas, otras simplemente se dan por entendidas. Aprendemos cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Aprendemos dónde sentarnos. Aprendemos cuándo movernos. Aprendemos cuándo ir al baño, cuándo dirigirnos a los maestros y cómo hacerlo, cómo responder una evaluación. Incluso aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles deben permanecer ocultas. Y como todo esto forma parte de nuestra experiencia escolar desde la infancia, terminamos considerando lo normal, natural y necesario. Pero precisamente aparece una pregunta que vale la pena formular. ¿Por qué la escuela funciona de esta manera? ¿Por qué el aprendizaje parece estar acompañado de reglas, horarios, controles y mecanismos de supervisión? ¿Por qué educar implica ejercer algún tipo de poder? Tal vez la respuesta más sencilla sería decir que toda convivencia requiere ciertas normas, y probablemente sea verdad. Ningún humano puede funcionar sin acuerdos mínimos. Ninguna comunidad puede sostenerse sin algún tipo de organización. Pero cuando hablamos de educación, la cuestión es más compleja, porque la escuela no solo organiza personas, también moldea comportamientos, también transmite valores, define qué conocimientos son importantes y cuáles no, establece formas de participación, distribuye premios y castigos. En otras palabras, la escuela no solo enseña contenidos, también produce formas específicas de relacionarnos con el mundo. Y cuando una institución tiene la capacidad de influir en la manera en que pensamos, actuamos y comprendemos la realidad, inevitablemente aparece el problema del poder. No del poder entendido únicamente como dominación, sino del poder comprendido como la capacidad de orientar conductas, establecer significados y definir posibilidades. Quizá por eso las discusiones sobre educación terminan siendo también discusiones sobre política, cultura y sociedad. Porque cuando hablamos de una escuela, en el fondo estamos hablando del tipo de seres humanos que una comunidad desea formar. Y esa nunca ha sido una decisión neutral. Para explorar esta cuestión, vamos a acompañarnos de 5 pensadores que, aunque proceden de tradiciones distintas, pueden ayudarnos a comprender lo que ocurre dentro del aula. 5 autores que se preguntaron desde diferentes perspectivas cómo funcionan la autoridad, el control, la obediencia y la libertad, cuyos nombres iremos conociendo a lo largo del programa. Y para acompañar este recorrido también tenemos bandas sonoras y grupos que compaginan con su estilo de música y sus letras, porque el metal no solo habla de oscuridad, guerra o tragedia, muchas veces habla de estructuras de poder, de vigilancia, dominación, resistencia y la búsqueda permanente de autonomía. Comencemos entonces con una pregunta aparentemente sencilla. ¿La escuela necesita autoridad? La filósofa Hannah Arendt creía que sí, porque su respuesta resulta particularmente interesante, porque desafía muchas ideas contemporáneas. Actualmente existe una tendencia a considerar que toda autoridad es sospechosa. Escuchamos la palabra autoridad y de inmediato pensamos en imposición, pensamos en jerarquías, en abuso, en alguien obligando a otros a obedecer. Sin embargo, Arendt sostenía que autoridad y autoritarismo no son la misma cosa. De hecho, confundidos, pueden generar enormes problemas educativos. El autoritarismo necesita imponerse, necesita recurrir al miedo, amenazas, castigos. La autoridad auténtica funciona de otro modo. Su legitimidad no proviene de la fuerza, proviene del reconocimiento.
Pensemos por un momento en que los docentes que recordamos con admiración, es probable que muchos de ellos jamás levantaran la voz, jamás humillaran a sus estudiantes, que no necesitaran imponer disciplina constantemente y sin embargo tenían autoridad. Cuando hablaban eran escuchados, cuando explicaban despertaban interés, cuando corregían sus observaciones eran tomadas en serio. ¿Por qué? Porque representaban algo que los estudiantes consideraban valioso: el conocimiento, la experiencia, compromiso, responsabilidad. Para Arendt, la educación implica una relación muy particular entre generaciones. Los adultos reciben un mundo que existía antes que ellos y tienen la responsabilidad de presentarlo a quienes llegan por primera vez. La escuela surge precisamente para cumplir esa función. No inventa el mundo, lo transmite. Pero transmitir no significa imponer, significa acompañar, introducir y abrir puertas. El problema aparece cuando la autoridad pierde legitimidad, cuando deja de estar basada en el conocimiento, la experiencia o la responsabilidad y comienza a sostenerse exclusivamente mediante reglamentos, sanciones o procedimientos administrativos. En ese momento, la autoridad se transforma en simple control. Cuanto menos autoridad legítima existe, más vigilancia suele ser necesaria. Es una paradoja interesante. Las instituciones que carecen de confianza suelen compensarlo multiplicando los mecanismos de supervisión, formatos, reportes, evidencias, controles, evaluaciones, más procedimientos. Y aunque todo esto puede producir orden, no necesariamente produce educación, porque existe una diferencia enorme entre formar personas y administrar comportamientos. Una escuela puede lograr que los estudiantes permanezcan sentados durante horas, puede conseguir absoluto silencio, puede garantizar obediencia y aún así fracasar en la tarea de despertar curiosidad, pensamiento crítico o compromiso intelectual. Por eso la pregunta fundamental no es si la escuela necesita autoridad. La pregunta es ¿qué tipo de autoridad necesita? Y esa pregunta se vuelve aún más importante cuando observamos cómo han cambiado las formas de control en el mundo contemporáneo. Porque si Arendt nos ayuda a pensar en la autoridad, Gilles Deleuze nos ayuda a entender algo diferente: la forma en que el poder se ha transformado, y para comprenderlo necesitamos observar una realidad inquietante. Hoy somos vigilados de formas que nuestros abuelos jamás habrían imaginado, y muchas veces participamos voluntariamente en ese proceso. Cuando pensamos en vigilancia, solemos imaginar algo muy concreto: una cámara de seguridad, un guardia observando, algún inspector recorriendo pasillos, alguien que controla desde afuera. Durante mucho tiempo, efectivamente, el poder funcionó de esa manera. Las instituciones disciplinarias organizaban espacios cerrados: la fábrica, el hospital, el cuartel, la prisión, la escuela. Cada uno de esos lugares tenía reglas específicas, horarios definidos, rutinas establecidas, mecanismos de supervisión claramente visibles. Uno entraba a la institución y permanecía bajo observación, y eventualmente salía. Sin embargo, el filósofo francés Gilles Deleuze observó que algo estaba cambiando. Las viejas instituciones disciplinarias no estaban desapareciendo por completo, pero estaban siendo reemplazadas por nuevas formas de control mucho más flexibles, más sutiles y precisamente por eso más difíciles de identificar. Deleuze llamó esto el fenómeno sociedades de control. La diferencia es importante. La disciplina funciona mediante encierros, el control funciona mediante conexiones. La disciplina necesita espacios delimitados, el control opera de manera continua. La disciplina establece fronteras, el control atraviesa todas las fronteras. Pensemos por un momento en nuestra vida cotidiana. Los teléfonos inteligentes registran nuestras actividades. Las plataformas digitales almacenan información sobre nuestros hábitos.
Los algoritmos analizan nuestras preferencias. Las redes sociales monitorean nuestras interacciones. Y gran parte de este proceso ocurre sin que lo percibamos plenamente. Ya no hace falta alguien que nos vigile de manera directa. Hemos aprendido a vigilarnos a nosotros mismos, y eso tiene consecuencias profundas para la educación. Durante décadas, la disciplina escolar se apoyó en mecanismos visibles. El profesor supervisando, el prefecto recorriendo los pasillos, el reglamento colgado en una pared, la lista de asistencia, la sanción inmediata. Pero hoy, la situación es más compleja. Las plataformas educativas generan registros permanentes. Las evaluaciones producen estadísticas. Los sistemas digitales recopilan evidencias. Los estudiantes construyen perfiles académicos. Y los docentes también. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si te interesa aparecer en el programa, tienes algo que decir o alguna opinión, puedes escribirnos a auladisonante@gmail.com. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Escúchanos en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast. Recuerda que también tenemos episodios exclusivos y simuladores de examen si te interesa participar en promoción o admisión docente en Patreon. Si simplemente te gusta nuestro contenido y deseas apoyar, ahí está el Patreon disponible. Recuerda también que tenemos ya una aplicación donde puedes encontrar todo el contenido en un solo lugar. Únete y haz que crezca esta bonita comunidad. Estamos de regreso en Aula Disonante y ahora vamos a hablar de que todo puede convertirse en información medible. Y cuando algo puede medirse, también puede compararse. Y cuando puede compararse, puede clasificarse. Y cuando puede clasificarse, también puede utilizarse para ejercer el control. Quizá por eso muchas escuelas contemporáneas se parecen menos a los viejos sistemas disciplinarios y más a enormes redes de seguimiento permanente. No se trata únicamente de castigar, se trata de monitorear. No se trata únicamente de corregir, sino de registrar. No se trata únicamente de supervisar, sino de generar datos. Y aquí está una cuestión muy inquietante, porque el control contemporáneo rara vez se presenta como una forma de dominación. Por el contrario, suele presentarse como eficiencia, como innovación, como mejora continua y como calidad educativa. Y muchas veces esas herramientas efectivamente pueden contribuir al aprendizaje, pero el problema no es la tecnología. El problema es cuando olvidamos preguntarnos quién controla esos mecanismos y con qué propósito existen, cuáles son sus efectos sobre la autonomía de estudiantes y docentes. Deleuze nos obliga a formular otra pregunta. ¿Estamos educando a personas o estamos produciendo individuos permanentemente evaluables? La diferencia puede parecer pequeña, pero no lo es. Porque una cosa es utilizar la evaluación para comprender procesos de aprendizaje y otra muy distinta es convertir la evaluación en una forma constante de regulación de la conducta. Quizá por eso, la música de White Ward resulta tan sugerente para pensar en nuestro presente. Sus atmósferas transmiten una sensación de alienación urbana, una sensación de vigilancia permanente, como si los individuos se encontraran atrapados dentro de sistemas gigantescos que moldean sus vidas sin necesidad de recurrir a la fuerza. No hay barrotes, no hay cadenas, ni guardianes visibles. Sin embargo, la necesidad de control permanece. Algo similar ocurre en instituciones contemporáneas. La obediencia ya no necesita imponerse desde afuera, ha sido interiorizada, porque aprendemos a cumplir expectativas, a producir resultados y responder indicaciones, también a convertirnos en administradores de nosotros mismos. Precisamente de ahí surge una pregunta fundamental para la educación.
¿Qué significa aprender en una sociedad donde todo parece ser susceptible de ser medido? Porque si la escuela adopta completamente la lógica de control, corre el riesgo de olvidar dimensiones esenciales de la experiencia humana: creatividad, incertidumbre, exploración, error, duda, aspectos que rara vez pueden reducirse a una estadística. Sin embargo, constituyen el núcleo mismo del aprendizaje. Aquí resulta interesante establecer un puente con The Ocean. A diferencia de muchas bandas que construyen narrativas centradas en individuos, The Ocean suele explorar sistemas más complejos, procesos geológicos, transformaciones históricas, estructuras inmensas que condicionan la existencia humana. Y esa perspectiva resulta particularmente útil para pensar la educación, porque muchas veces tendemos a explicar los problemas escolares señalando únicamente a individuos. Los estudiantes no se esfuerzan, los docentes no innovan, las familias no participan, los directivos no lideran, pero la realidad es más compleja, porque existen sistemas, estructuras, condiciones institucionales que moldean las posibilidades de acción de todos los actores involucrados. Y cuando olvidamos observar esas estructuras, terminamos responsabilizando únicamente a las personas. Deleuze insistía precisamente en eso. El poder no es solamente una cuestión de individuos, es cuestión de redes, conexiones, relaciones, dispositivos que organizan comportamiento. Por eso resulta insuficiente preguntarnos quién tiene el poder dentro de una escuela. La pregunta más interesante es cómo circula ese poder, cómo se distribuye, cómo se reproduce y cómo se transforma. Porque el docente ejerce poder sobre los estudiantes, pero también está sujeto a regulaciones institucionales. Los directivos ejercen autoridad sobre los docentes, pero también responden a sistemas administrativos más amplios. Los estudiantes están sujetos a reglas, pero también desarrollan formas de resistencia. El poder nunca es completamente unilateral, siempre implica relaciones complejas. Precisamente cuando comenzamos a observar estas relaciones aparece otro aspecto fundamental, que es el lenguaje, porque el poder no solamente organiza espacios, también organiza significados. También define quién puede hablar, cómo debe hablar y qué formas de conocimiento son consideradas legítimas. Para comprender este proceso, necesitamos acudir a otro pensador fundamental, que es Basil Bernstein, porque algunas de las formas más eficaces de control no operan sobre los cuerpos, operan sobre las palabras. Si pensamos en el poder dentro de la escuela, lo más común es imaginar reglamentos, sanciones o jerarquías. Pensamos en directivos, docentes o normas institucionales. Sin embargo, una parte importante del poder funciona de una manera mucho más discreta. No controla únicamente lo que hacemos, también influye en la manera en la que hablamos, en la forma que nos expresamos, en los conocimientos que consideramos válidos y en aquello que reconocemos como inteligencia. El sociólogo británico Basil Bernstein dedicó gran parte de su trabajo a estudiar esta dimensión menos visible de la educación, porque su punto de partida era aparentemente sencillo. No todos los estudiantes llegan a la escuela con las mismas herramientas culturales. No todos utilizan los mismos códigos lingüísticos. No todos han aprendido a comunicarse de la misma manera. Sin embargo, la escuela suele privilegiar determinadas formas de expresión por encima de otras. Esto no significa que exista una forma correcta y otra incorrecta de hablar. Significa que algunas de las maneras de comunicarse coinciden mejor con las expectativas institucionales. Cuando eso ocurre, quienes dominan esos códigos obtienen ventajas que muchas veces pasan desapercibidas. Un estudiante puede comprender perfectamente una idea, puede poseer conocimientos valiosos, puede tener experiencias relevantes,
pero si no logra expresarlas utilizando los códigos reconocidos por la institución, corre el riesgo de ser percibido como menos competente. La escuela no solo transmite conocimientos, también establece qué formas de conocimiento son consideradas legítimas. Por eso Bernstein hablaba del control simbólico, porque el poder opera definiendo qué son voces escuchadas y cuáles permanecen en los márgenes. Basta con observar una clase tradicional. ¿Quién formula las preguntas? ¿Quién determina las respuestas correctas? ¿Quién decide cuándo una participación es pertinente? ¿Quién establece los criterios para evaluar una intervención? En apariencia, se trata simplemente de procedimientos pedagógicos. Sin embargo, detrás de ellos existe una organización específica de poder, una organización que influye en la manera en que los estudiantes aprenden a relacionarse con el conocimiento. Cuando esta reflexión se lleva al terreno social, la discusión adquiere una profundidad todavía mayor. La escuela suele presentarse como un espacio de igualdad, y en muchos sentidos sí lo es. Sin embargo, también puede reproducir diferencias que existen fuera de sus muros, no porque exista una intención deliberada de excluir, sino porque las instituciones suelen valorar ciertos capitales culturales por encima de otros, determinadas formas de lenguaje, referencias culturales, maneras de argumentar y maneras de escribir. Desde esa perspectiva, el aula deja de ser únicamente un espacio donde circula información. Se convierte en un escenario donde también circulan relaciones de poder. La banda Dune ofrece una metáfora interesante para comprender esta dinámica. Gran parte de sus composiciones gira en torno a imperios, estructuras jerárquicas y sistemas complejos de dominación. Sus relatos muestran cómo las grandes estructuras logran mantenerse a través de rituales, símbolos y formas de organización que terminan pareciendo naturales. Algo semejante puede ocurrir en cualquier institución educativa. Las reglas se vuelven costumbres, las costumbres se vuelven tradición y las tradiciones dejan de ser cuestionadas. Sin embargo, comprender cómo funciona el poder simbólico no implica concluir que toda autoridad es ilegítima. Tampoco significa que toda norma sea opresiva. Lo que permite es reconocer que la educación nunca es neutral. Siempre transmite una determinada visión del mundo, siempre comunica valores, siempre selecciona conocimientos y establece prioridades. Y precisamente por eso resulta importante preguntarse ¿para qué educamos? Porque una vez que comprendamos cómo funcionan la autoridad, la vigilancia y los mecanismos simbólicos de control, aparece una cuestión todavía más profunda. ¿Qué tipo de persona espera formular la escuela? Herbert Marcuse abordó este problema desde una perspectiva distinta. Su preocupación principal no era únicamente la autoridad y ni era la vigilancia. Su interés estaba centrado en la conformidad. Marcuse observaba una sociedad donde las instituciones parecían funcionar con gran eficiencia, la producción aumentaba, la tecnología avanzaba, las organizaciones se volvían cada vez más complejas. Sin embargo, junto con ese desarrollo aparecía otro fenómeno, la disminución de la capacidad crítica. Las personas aprendían a adaptarse, a cumplir funciones, a integrarse al sistema, pero cada vez resultaba más difícil imaginar alternativas. La crítica era absorbida, la inconformidad era neutralizada, la oposición era transformada en consumo. Marcuse llamó a este fenómeno el hombre unidimensional, un individuo capaz de desenvolverse dentro del sistema existente, pero con enormes dificultades para cuestionar sus fundamentos. Esta reflexión tiene una enorme relevancia para la educación, porque obliga a pensar cuál es el objetivo último de la escuela: formar personas capaces de adaptarse al mundo existente o formar personas capaces de transformarlo. Durante décadas, la educación ha estado atravesada
por discursos relacionados con la productividad, la competitividad, la eficiencia, la empleabilidad, la innovación. Todos estos conceptos poseen elementos valiosos. El problema aparece cuando se convierten en los únicos criterios para definir el éxito educativo, porque entonces el aprendizaje corre el riesgo de reducirse a preparación para el mercado. El estudiante deja de ser un ciudadano en formación y comienza a ser concebido principalmente como un futuro recurso humano. Desde esta lógica, las preguntas fundamentales cambian. Ya no importa tanto comprender, importa rendir. Ya no importa tanto reflexionar, importa reproducir y producir resultados. Ya no importa cuestionar, sino adaptarse. Y Marcuse veía con preocupación esta tendencia porque consideraba que una sociedad verdaderamente democrática necesita individuos capaces de pensar más allá de estructuras existentes, capaces de imaginar posibilidades distintas y ejercer una crítica profunda. Llegados a este punto, todas las discusiones anteriores convergen en una cuestión fundamental: la autonomía. Y precisamente es donde la obra de Cornelius Castoriadis adquiere una importancia extraordinaria. Castoriadis consideraba que una sociedad democrática solo puede sostenerse si sus integrantes son capaces de gobernarse a sí mismos. La autonomía no significa ausencia de reglas, tampoco significa hacer cualquier cosa. La autonomía implica comprender las normas que organizan nuestra vida colectiva y participar conscientemente en su construcción. Una persona autónoma no obedece simplemente porque alguien se lo ordena. Tampoco rechaza toda autoridad por principio. Analiza, reflexiona, evalúa y decide. Esta idea transforma radicalmente la manera de pensar la educación, porque el objetivo deja de ser la obediencia y también deja de ser la simple transmisión de conocimientos. El objetivo pasa a ser la formación de sujetos capaces de pensar por sí mismos, capaces de participar en la construcción de la sociedad que habitan, de cuestionar lo establecido cuando sea necesario, de asumir responsabilidades, y desde esta perspectiva, la disciplina adquiere un significado distinto. Ya no aparece como una herramienta para imponer conductas, se convierte en una condición para el desarrollo de la autonomía. Aprender requiere esfuerzo, constancia, compromiso, pero el propósito de esta disciplina no es producir sumisión, es la capacidad de actuar libremente. La música de Caligula's Horse conecta de manera notable con esta idea. Muchas de sus composiciones exploran la identidad, la búsqueda de sentido y la construcción de una voz propia frente a las presiones externas. No se trata de una libertad entendida como ausencia de límites. Se trata de una libertad construida mediante procesos de reflexión y autoconocimiento, algo muy parecido a lo que Castoriadis imaginaba como una sociedad verdaderamente autónoma. Si el poder se utiliza para abrir posibilidades, estimular el pensamiento y favorecer la participación consciente, entonces la escuela puede convertirse en algo mucho más valioso. Un espacio donde las nuevas generaciones no solo aprenden a vivir en el mundo, también aprenden a transformarlo. Porque tal vez la educación más significativa no sea aquella que enseña a obedecer, sino aquella que ayuda a comprender cuándo obedecer, cuándo cuestionar y cuándo crear algo diferente. Y en tiempos donde el control adopta formas cada vez más sofisticadas, esa capacidad puede ser una de las formas de libertad más importantes que la escuela puede ofrecer. Hasta aquí este episodio de Aula Disonante. Recuerda que puedes escribirnos a auladisonante@gmail.com. Nos encuentras en Facebook e Instagram. También puedes escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast e iVoox. Están también los episodios exclusivos y simuladores de examen en Patreon, y también puedes tener la app de Aula Disonante con todo el contenido en un solo lugar. Nos escuchamos en la próxima sesión. Hasta luego.